los éxitos más radiados. Radio Cartaya. Y nosotros nos vamos hasta Sevilla. Le damos en las buenas tardes a José Manuel García. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues un placer escucharte un jueves más con esas historias, porque les voy a contar a nuestros oyentes, por si es la primera vez que te escuchan, que José Manuel es periodista y que investiga, y entre otros muchos temas a los que tú te dedicas investigando, entre ellos está aquello que es lo paranormal, ¿verdad? Aquello que escapa de la explicación, al menos para nuestra mente, para el ser humano. ¿Qué nos vas a contar hoy? Efectivamente. Dicen que no hay nada más poderoso que la curiosidad del ser humano, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y que al fin y al cabo es la que nos lleva a movernos, la que nos hace tener ese impulso inicial que nos obliga poco a poco a ir preguntándonos las cosas. Si no fuera por eso, no hubiéramos progresado en esta sociedad nuestra. Totalmente. Seguiríamos como hace tantos años y por desgracia, bueno, pues no habríamos dado lugar a desarrollar tantos y tan fabulosos inventos que sí, en unos casos nos facilitan la vida y en el otro nos lo complican, las dos cosas. Sí. Hoy te quiero hablar de una abducción. Abducción en Huelva, que viene de la mano de un señor que tiene una explotación agrícola, Antonio M., que lo vamos a llamar, y que él me escribía por un suceso que había tenido y que no lograba darle una explicación satisfactoria. Él me decía que no lo lograba entender y que aún hoy en día pues no había podido llegar a entender lo que a él le había sucedido. Uh-huh. Él me decía que una noche estaba con su tractor, se la había hecho tarde, necesitaba acabar una tarea concreta en el campo y se hizo tarde, la hora se le echó encima y bueno, cuando ya acabó, que era a una hora introspectiva, no era de madrugada, pero no era la normal a la que él solía acabar. Él me comentaba que era sobre las 11:30 de la noche. Bueno, pues cuando acabó la tarea con el tractor, lo soltó en el garaje y bueno, necesitaba despejarse. Había sido una jornada dura y decidió dar un paseo antes de coger su vehículo y ya ir a casa. Fue entonces cuando vio algo que le llamó la atención. Él me decía que era una cosa en el cielo. Dentro de ese término cosa, que se puede explicar y aplicar a cualquier tipo de objeto. Lo cierto es que era un objeto de carácter desconocido. Él mismo lo tildó de objeto volador no identificado y que él jamás, en los años que tenía, había podido ver nada de ese tipo, nada semejante a lo que estaba siendo testigo. Antonio se quedó paralizado. Observaba las evoluciones del ovni que se acercaba cada vez más a él, o al menos aquella luz cada vez parecía hacerse más grande. Él decía que era de un objeto y era un tamaño bastante amplio, que tenía luces en los bordes o en lo que él creía que podían ubicarse esos bordes, y que no creía lo que le estaba pasando. En un principio, tirando de lo que últimamente vemos en el cielo, creyó que podía tratarse de un dron o algo similar, pero claro, calculando el tamaño, las dimensiones que estaba y de las que era testigo, él descartó rápidamente esa idea. Inmediatamente le vino a la cabeza un helicóptero militar, me decía, de esos insonoros, pero más que nada por darle una explicación, y tampoco tenía sentido, puesto que en el suelo ni en el campo se podían sentir los efectos de un helicóptero, que es el típico levantar del polvo, o lo que es el viento que se levanta por la acción de las aspas. Él, el ovni, como él lo denominaba, se quedó allí arriba, inmóvil, parado, cerca de él, durante unos minutos, y fue entonces cuando cayó en la cuenta de, oye, ya que tenía el móvil, ¿por qué no le hacía una foto? Al fin y al cabo, iba a costar trabajo que creyeran la experiencia que estaba teniendo, pero si lo avalaba con una fotografía,
pues tal vez lo tuvieran más en cuenta y le dieran más credibilidad a eso que para él era innegable. Sacó su móvil, levantó el teléfono, el objeto entonces empezó a moverse de un lado a otro y no lograba fijarlo, como si fuera consciente que se le iba a realizar esa fotografía, y ahí es cuando él sintió mucho miedo. Miedo, y confesó también que cierta atracción, porque realmente, tal y como él me relataba, estaba alucinando en ese momento. El ovni, después de estar un rato así, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, desapareció y se apagó, se esfumó. Juan entonces aprovechó para ir a su casa lo antes posible, no quiso decir nada, no habló de este hecho con nadie, y ya pasados los días es cuando se animó a hablar de ello. Sobre todo porque en una conversación entre amigos escuchó hablar de ovnis y confesó su experiencia. Los días transcurrían, Antonio siguió con su trabajo, con su actividad. Cada vez que se le hacía tarde en el campo, se acordaba de la luz. Sobre todo se le hacía tarde porque había ampliado la zona de cultivo a una nueva zona donde antes no la solía cultivar, y evidentemente era un tiempo añadido que tenía que hacer. Cada vez que se le hacía tarde recordaba aquella experiencia, recordaba aquella luz, y él siempre que está en esa circunstancia que se le hace tarde en el campo, pues llama a su mujer para que no se intranquilice. Una noche aquella luz regresó. En aquella ocasión él dijo que nuevamente vio cómo ese enorme objeto se ubicaba muy próximo al tractor, y cómo él notó, o al menos él la impresión que le dio, que aquella luz lo elevaba del terreno. Él me dijo que obviamente no sabía si era una impresión acertada o si es que realmente estaba sucediendo algo raro. Lo cierto es que a él le dio esa sensación, y luego al cabo del rato despertó. Sí, despertó echado sobre el volante, como si se hubiera quedado dormido, pero él me afirmaba que jamás en la vida, por cansado que pudiera estar, se había quedado dormido en el trabajo, y menos al volante del tractor. El tractor apareció apagado, las luces apagadas. Él me decía que tiene unos potentes focos que estaban en ese momento apagados, y que simplemente era como si se hubiera quedado dormido, algo que a él le extrañó mucho. En los días posteriores él se sentía extraño. Fue al médico, no le encontró nada raro, y entonces, a raíz de aquella visita al médico, comenzó a tener pesadillas en las que se veía en una sala muy luminosa con seres que le miraban. Él me comentaba que le escribió a un señor que vio en la tele y que le dijo que había sido abducido. A él le llamó la atención, pero, hombre, ¿cómo me puede decir usted que he sido abducido si ni tan siquiera me conoce, ni tan siquiera me ha visto, ni tan siquiera me ha podido reconocer, ni escuchar mi relato en profundidad? Y aquel señor le decía y le animaba a contar su experiencia en un programa de misterio nacional, en concreto en Cuarto Milenio. Él se negó porque me decía que a él esos rollos no le van, y que luego puede servir de mofa para sus amigos o para las personas que él conoce, que no le apetecía, que agradecía el gesto de aquella persona, pero que no le brindaba ninguna confianza, sobre todo porque fue un contacto a través primero de email y demás, luego se extendió, pero que él consideraba que tenía que haber una investigación. Posteriormente recordó que en su primera experiencia eran las 11:30 cuando a él se le hizo tarde en el campo, y sin embargo cuando llegó a su casa, que del campo a su casa no hay demasiada distancia, hay 10 minutos en automóvil, es decir, está relativamente cercano. Él me decía a mí que una de las razones por la que tenía su casa alejada de la zona de siembra, donde también tiene un pequeño cortijito, era que no quería tener el trabajo en casa, y que por eso se iba a otro lugar, algo que muchas personas también hacen, que no es raro.
Y él decía que siendo las 11:30 cuando le ocurre aquello, a su casa llegó casi a la 1 de la mañana. Y me decía que qué era lo que había pasado en esa 1:30 que él no tiene constancia. Yo quise un poco analizar todo lo que me estaba contando a través de una videoconferencia que tuvimos. Luego he tenido la oportunidad de verlo en persona. Y yo le comentaba a este señor, digo, pues el compañero de Cuarto Milenio es posible que lleve razón. Otra cosa es que te ofreciera ir al programa y que tú no te animaras, cosa que yo comparto y respeto en un momento dado. Pero sí es verdad que a su juicio, bueno, pues puede ser acertado si lo analizamos desde un punto de vista ufológico. Bueno sería una opinión más experta de un médico que pudiera un poco darte una segunda o una tercera opinión, si son varios médicos, incluso someterte a una regresión. Él buscaba respuestas que yo no le podía dar, entre otras cosas porque puede haber condicionantes psicológicos que causen una observación o psiquiátricos como la que él tuvo. No sé qué le ocurrió a Antonio M., pero no estoy seguro si todo es producto de su imaginación, si se quedó dormido realmente, aunque él no lo reconozca, y soñó con todo ello. Pero desde luego, antes de tomar su caso, él ya había hablado con otros investigadores. De hecho, utilizaba muy bien los términos ovni, ufológico, hablaba abiertamente de una experiencia con un objeto volador no identificado, hablaba de abducción, y eso me invitaba a no intervenir en un caso en el que ya podía haber contaminación de este testimonio. Sé que Antonio M., sigue preocupado por lo que le ocurrió y que tiene grabada en su cabeza esa afirmación de una abducción extraterrestre. Sea como fuere, es una experiencia que no deja indiferente a nadie, y tal vez médicos expertos en regresiones que le puedan hacer un análisis, psicólogos, incluso psiquiatras, con los que le puse en contacto, pudieran ayudarle. No se han registrado tampoco en la zona avistamientos, ni en las fechas dadas por el testigo, ni en días antes ni días después. Pero es complejo concluir algo al respecto allá donde su experiencia ha podido ser real, y como tal nosotros somos simplemente notarios de esa información. Un caso que se produce en Huelva de abducción, que no es el único y que desde luego no deja indiferente a nadie. No es el único caso, puesto que ya en otras ocasiones hemos hablado de este tipo de circunstancias, y hace escasamente 24 horas Antonio me llamaba y me decía que un médico de un hospital de Huelva, pues de los que yo le había dado el teléfono, lo había asistido, lo había atendido, y que habían hecho una regresión hipnótica, y que él me lo decía, me lo contaba, porque afirmaba: no te vi muy convencido, y bueno, simplemente es para que sepas que tu amigo me ha atendido y he recordado qué pasó. Y nuevamente, bueno, pues lo que pude ver cuando estaba en ese estado era que me absorbía aquella luz, y que esa luz lo que hacía era que me llevaba a una sala donde nuevamente, como ocurría en mis sueños, había visto a seres que no le veía bien la apariencia, pero sí notaba su tacto, su silueta, y que de alguna manera me veía como si me estuvieran analizando, como si me estuvieran haciendo algo. Él, bueno, pues la verdad es que me decía también que había dado con un vecino que aquella misma noche, la noche del primer encuentro, él también había visto una luz extraña, pero que, bueno, como él vive en aquel campo, pues había creído que realmente se trataba de simplemente algún helicóptero de control de vuelo, aunque los coches de la DGT, los helicópteros de la DGT, no, desde luego destacan por volar de noche, ni mucho menos, con lo cual
bueno, es complicado, es difícil, y simplemente era refrendar un poco todo aquello que me estaba contando, que de alguna forma podía servir para explicar, o para él podía servir para explicar esa abducción que había tenido, y simplemente con todo ello, pues indicaba que era una realidad innegable y que de alguna forma él iba a seguir sometiéndose a esas regresiones porque creía que era donde podía encontrar la verdadera razón de esa abducción que había sufrido. Sea como fuere, un caso más que tiene como protagonismo a un ciudadano de Huelva, que se produce en Huelva, y que nuevamente los no identificados están muy próximos, más de lo que podemos creer. Fíjate, José Manuel, has comentado que él buscaba respuestas. Es que es totalmente lógico, ¿verdad? Que las personas que sufran este tipo de experiencias necesiten saber, ¿verdad? Y sobre todo se harán la eterna pregunta de ¿por qué yo, no? Sí, claro, ¿por qué, verdad? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la persona es la elegida, verdad? Sí. Y por qué también, bueno, en un momento dado, la persona es víctima de algo no deseado. No lo vamos a saber nunca. Yo, no, como te creo decía, que no. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no puedo dar explicaciones, y podría quedar muy bien ahora argumentando algo aunque fuera totalmente peregrino, pero sería engañarme a mí mismo y engañar a los oyentes, cosa que no voy a hacer. Si se tienen respuestas, se tienen respuestas, y si se carecen de ellas, pues igualmente. Parece que bueno, a raíz de esas regresiones y a raíz de esas experiencias, parece que se están arrojando luz sobre el caso de Antonio. Exacto. Espero y deseo que sea así. Fíjate, porque hasta el punto que llega la necesidad de saber que esta persona pues acude a profesionales, siempre estamos hablando de profesionales que le ayudan para, bueno, pues llegar a esa regresión y verse en esa situación, ¿no? Me parece de verdad increíble, ¿no? Que ocurra, y que ocurre muchísimo, como siempre decimos en este espacio, le ocurre a muchas personas, y que seguro que muchas de ellas están en silencio porque posiblemente ni ellas mismas se creen lo que les ha pasado o les pasa, ¿no? Claro, y es aquello también de... Mi madre lo decía muchas veces, yo me reía, porque decía, mejor creerlo que no verlo, ¿no? Que era un poco, fíjate, la verdad que encierra esa afirmación, ¿no? Que es, bueno, que en muchas ocasiones se prefiere que te asombren con relatos de este tipo, a ser testigo de uno de ellos y que ese asombro pase a la inquietud que en primera persona provoca todo ello. Vivirlo en primera persona, ¿verdad? Uf. Mi madre, que tenía un saber popular, como yo lo solía decir, le decía, mamá, tú es que eres de saber popular. Y y ella muchas veces pues simplemente me decía, no, es que tú imagínate el miedo que te tiene que dar el vivir una cosa así. Uy, Dios nos libre, ¿no? Siempre decía. Pero claro, también hay que entender que este tipo de circunstancias uno desde luego no quiere ser testigo de ello. Desde luego que sí. O sí, bueno, a lo mejor de los casos, a lo mejor, pero cuando te ocurre, ¿verdad? Cuando realmente te das cuenta de lo que sucede, y en un momento dado ya no solo de lo que sucede, sino incluso, que es algo peor, el poder vivir en tus propias carnes precisamente un episodio tan traumático como ese. A lo mejor, como en este mundo hay de todo, José Manuel, pues hay personas que sí quieren que le pase este tipo de cosas, así que nunca se sabe, ¿eh? Que aquí, para gusto, colores. Sé de personas que lo desean fervientemente, ¿eh? ¿Ve? Fíjate, y no les pasa. y yo te voy a decir una cosa, yo sinceramente no me gustaría ser víctima de nada de esto. No, yo tampoco, la verdad, no me apetece. Investigo estas cosas, me gustan, pero una cosa así... es que te guste, y otra cosa es que te pase lo que a este señor, que debe ser una de las situaciones más confusas y más traumáticas que se pueden llegar a vivir. Fíjate, pues buscando incluso ayuda profesional, ¿no? Bueno, José Manuel, para todas las personas que te siguen a través de esta casa, que ya también es parte tuya, ¿dónde pueden, además de Radio Cartaya, seguirte para que vean y escuchen y sepan de tus historias impresionantes?
Pues fíjate, me pueden seguir a través de Huelva Información, como medio escrito local, que bueno, que estoy casi todas las semanas escribiendo, no, casi todas no, estoy todas las semanas, ahí dale que te pego, y que bueno, la verdad es que es muy interesante, entre otras cosas porque da la oportunidad de precisamente de hablar de todos estos temas, ¿verdad? También me pueden leer en el Correo de Andalucía, en el diario ABC, me pueden escuchar, aparte de aquí en Radio Cartaya, en Canal Sur, sí. También sabes que es nuestra casa, y indudablemente a nivel de toda Andalucía y Extremadura, en 7 Televisión, en la red de televisión 7, que tengo un programa de televisión, y ahí, bueno, pues, también, independientemente en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde estaré además encantado de poder atender a todas las personas que bueno, me escriban o se quieren poner en contacto conmigo. El otro día me paraba una persona por la calle y me hacía un comentario sobre uno de los espacios, porque te sigue de aquí de Cartaya, y luego fuera de antena te lo comentaré porque era una curiosidad. Estaba él escuchando algo en concreto que tú contabas de aquí de Cartaya y él le decía, quiero comentarle que le faltaba un dato y creo que es importante, así que luego te lo cuento. La audiencia se va a quedar con la intriga. Porque, bien, porque yo sí, además lo reconozco, yo evidentemente no soy de allí. Hombre, claro. Y muchas veces peco, claro, como no puede ser de otra forma, del desconocimiento que puede surgir, pero además, que hasta cierto punto es normal, ¿no? Hombre, y entonces, además lo decía para ayudarte, ¿no? Lo decía para ayudarte y para colaborar en tu investigación. Claro, yo en estas cosas no me lo tomo como un reproche, no, corregirme para nada, sino que al revés. Era con cariño. Como que me quiere ayudar. Exactamente, por ahí vamos. Era para ayudarte, porque yo le dije, ponte en contacto con él porque a través de las redes sociales él te va a leer y seguramente te contesta. Pero él me decía, bueno, tú lo tienes más fácil, que hablas con él todas las semanas, pero dale este dato, por favor. Y digo, no te preocupes, que se lo diré. Así que ya se lo contaremos a la audiencia cuando yo te lo diga a ti. Y se lo contaremos a la audiencia. No cuelgues, que te lo digo ahora, ¿vale? Venga, de acuerdo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, compañera. Besitos. La Ruta, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te espero cada día en La Ruta. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.